Tenía 11 años de edad, 3 hombres y una mujer, armados hasta los dientes, guerrilleros, eran guerrilleros del Frente 28. Es increíble, ¿sabes? ¿Cómo vienen por una niña de 11 años? Le dije a ella, mami, no pelee más, yo me voy con él. ¿La deja ir o le pego un tiro? Y me echaron en una camioneta de Platón. Pues esa fue la última imagen que la vi a ella cuando era una niña. Más de 100 niños fueron reclutados. Lo más grave es que, según la Fiscalía, fue una estrategia sistemática de guerra. Un expediente de más de 100 páginas apunta directamente a 3 nombres que hoy siguen en la mira del Estado: Calarcá, Iván Mordisco y John 40. El caso está enmarcado en las situaciones que se han continuado más allá del acuerdo final con las extintas FAREP y el gobierno colombiano. Teniendo en cuenta que sí, como sociedad civil reconocemos que en este avance que plantea la Fiscalía, la judicialización de estos casos en el marco del ordinario, es un mensaje pendiente, es una deuda pendiente que tiene la justicia ordinaria en el país, y es dar cuenta de cómo, más allá de los procesos transicionales que se han dado en Colombia, esta situación es necesaria que se haga justiciable en el marco del ordinario, atendiendo a que estas personas que hoy están imputadas y que han sido investigadas desde el 2018 en particular, pues van a tener una responsabilidad en el marco de un delito que está reconocido en el Código Penal colombiano como un crimen contra niñas, niños y adolescentes. Es sistemático. En una reciente investigación que acabamos de publicar, descubrimos que realmente hay estructuras armadas y dentro, digamos, distintas organizaciones criminales que se dedican a reclutar menores de edad, inclusive con redes de transporte, redes sociales y obviamente con personas que pueden identificar los niños y las niñas más vulnerables y hacerles una oferta para entrar al grupo armado, y esta oferta en muchos casos está muy específico al caso del niño en cuestión. Por ejemplo, una niña que vive dentro de una casa con una la oferta en muchos casos del grupo armado es que supuestamente esa niña va a poder escapar de la casa en esta situación, algo que obviamente termina en una situación bastante difícil dentro de las filas de la organización, donde también hay experiencias muy pronunciadas de abuso sexual en contra de las niñas. Para los niños, en muchos casos, la oferta tiene más que ser con acceso a poder, celulares, fiestas, la capacidad de liderar dentro de sus comunidades, algo que muchos jóvenes en Colombia no tienen la posibilidad de hacer. Y vuelvo a digo, o sea, eso es sistemático, es organizado y hay estructuras dentro de las organizaciones criminales que se dedican a reclutar, no solo reclutar en general, pero reclutar menores de edad. Desde 2018, la Fiscalía abrió un proceso que hoy llega a juicio, pero los hechos se remontan incluso a 2003. Según la investigación, los menores fueron reclutados en al menos 14 departamentos del país, desde Nariño hasta Vichada, pasando por Meta, Guaviare y Putumayo. Y no solo en Colombia, también hay registros en zonas fronterizas con Perú y Venezuela. Los investigadores detectaron que el reclutamiento aumentaba en zonas donde había economías ilegales activas, especialmente rutas del narcotráfico. Claramente el tema de las economías ilegales es un factor estructural, ¿cierto? Y se explica desde el patrón de vinculación forzada. Por ejemplo, la JEP reconoció en sus hallazgos que el tema del narcotráfico fue una fuente clave para la financiación, ¿cierto? Esto permitió el fortalecimiento de estructuras armadas, pero también el incremento en las prácticas de reclutamiento. No todos los niños fueron llevados a la fuerza, muchos fueron engañados. Métodos a través de los cuales, las formas a través de los cuales niños, niñas y adolescentes se ven involucrados en los grupos. Si es la persuasión, el engaño, la seducción y la fuerza que terminan llevándoles finalmente a una estructura armada. Nunca será voluntario.
nunca se entiende cuando hablamos de que el reclutamiento ilícito, que es precisamente lo que da lugar al proceso del que estamos hablando, va a ser entendido como el que el niño o la niña incluso haya insistido, haya buscado la manera de incorporarse a una estructura, haya sido de una forma inicial voluntaria, diciendo sí, yo me voy, no resta la responsabilidad del perpetrador. Quien debe responder finalmente por el reclutamiento y utilización es el actor armado, es el que define finalmente que el niño o la niña terminen en el grupo. Y aquí vamos a tener que entender que cuando se habla del reclutamiento forzado es todos los casos. Al menos 25 menores fueron captados con falsas promesas, mientras otros fueron obligados mediante amenazas contra sus familias. Y había una tercera estrategia, el discurso ideológico. Reuniones en veredas donde hablaban de revolución, de justicia social y terminaban reclutando menores que creían estar luchando por una causa. De nuestra investigación nos entrevistamos con varios niños menores de edad que tuvieron la experiencia de estar dentro de las filas y varios de ellos nos comentaron su decepción con los ideales de los grupos hoy en día, porque dijeron justamente que ellos entraban pensando que iban a luchar, digamos, para su propia comunidad, para el pueblo, y terminaron, digamos, en situaciones muy lejos de esta irrealidad que está la narrativa de los grupos y los actores armados y criminales. Mira, yo creo que hay algo muy interesante acá y muy importante para entender. La propuesta de estar reclutado, en muchos casos, para los niños y las niñas, viene de una persona conocida. Y eso le hace muy difícil resistir la oferta de reclutamiento porque tal persona conoce la rutina del menor de edad, conoce dónde vive la familia, conoce la situación económica y social de la familia, lo cual significa que resistir o poner cuestiones sobre la narrativa de los grupos es bastante peligroso. Una cifra también que me parece interesante y es que el 78% de los hechos que denunciaron entre el 2024 y 2025 fueron en temas de engaños en zonas urbanas, ¿cierto? Y allí las bandas locales sirvieron de apoyo para vincular a las niñas y a los niños a las guerrillas, ¿cierto? Por ejemplo, ya iban a los centros de recreación, ya iban a las terminales de transporte, a las vías públicas y allí fueron los principales espacios de captación, ¿no? Y hay un canal que antes no existía y que ahora sí, y es, por ejemplo, el tema de las redes sociales. Entonces está TikTok, está Facebook, ¿cierto? Y allí los integrantes de los grupos armados empezaron a generar interacciones y conversaciones con personas menores de 18 años. Entonces allí muchas veces se hablan de los foros públicos, de la mensajería directa, y luego de toda esa estrategia de comunicaciones se empieza a derivar en temas de reclutamiento y utilización. Menor de edad legalmente no es capaz de tomar la decisión de entrar en un grupo armado. Es un reclutamiento forzado. No importa si el menor sale de la casa de su propia voluntad, entre comillas, como es menor de edad, eso está considerado en reclutamiento forzado. Eso es un punto que realmente tenemos que subrayar y estar muy claro. Una vez adentro, los niños dejaban de ser niños. Algunos cocinaban, otros transportaban ropa, pero muchos eran entrenados para usar armas o incluso instalar explosivos. La deserción podía pagarse con la muerte. Juicios internos conocidos como consejos de guerra. El tema de los consejos de guerra realmente viene a ser un tema, un mecanismo de disciplina y de castigo dentro del grupo armado, ¿cierto? En la práctica eso funciona como unos juicios donde se castigan temas de deserción, temas de desobediencia, temas de intentos de escape, y también aplica para las niñas, para los niños, ¿cierto? Y algo que me parece muy fuerte es que de estos juicios podía resultar como pena la pérdida de la misma vida, ¿cierto? Y la JEP tiene mucho que decir aquí, porque en sus ejercicios identificaron que eran parte del patrón macrocriminal del macrocaso 07, ¿cierto? Entonces, la sala encontró que los castigos podían ser desde malos tratos,
hasta tortura. La Fiscalía sostiene que estas estructuras mantuvieron las mismas reglas de las antiguas FARC: jerarquías, castigos, disciplina y miedo. Los menores también eran utilizados para extorsionar y cobrar impuestos ilegales, financiando directamente la guerra. El reclutamiento es doble propósito. Obviamente, por un lado, es agrandir las filas, tener más personas para cobrar más territorio y tener más capacidad de, por ejemplo, extorsionar a la gente, tener campamentos, guardar la seguridad de los comandantes y mandos medios. Pero por otro lado, el reclutamiento sirve a los grupos para socavar el tejido social y callar la resistencia social. Porque en las comunidades donde reclutan menores de edad, uno se descubre de que es muy difícil. Cualquier familia que tiene esa experiencia de perder un menor de edad a las filas, realmente es muy incapaz de resistir por el miedo de que va a pagar las represalias su hijo u hija. Entonces, hemos escuchado, digamos, de varios sectores de que al momento que un grupo empieza a reclutar en una zona, es el momento cuando se acaba la resistencia social en contra del grupo armado, precisamente por el miedo de no poder recuperar los niños. Entonces, yo creo que eso es una estrategia de doble propósito. Tiene los fines inmediatos en la táctica militar, pero también tiene fines en cuanto al control social. Los nombres detrás del expediente son Iván Mordisco, hoy el jefe máximo del Estado Mayor Central, un hombre que ha sobrevivido a bombardeos y cuya cabeza tiene un precio de más de 4.000 millones de pesos. John 40, señalado como el cerebro financiero operando en el triángulo selvático entre Colombia y Venezuela. Y Calarca, quien pese a estar acusado, mantiene suspendida su orden de captura en medio de negociaciones. Según fuentes judiciales, el reclutamiento de menores no solo fortalecía las filas, también garantizaba lealtad absoluta a no tener vínculos externos. Los menores de edad están metidos en roles muy desechables, considerados desechables. Y hay varias tácticas que utilizan los grupos organizados, los grupos armados organizados, digamos, para utilizar los menores de edad como escudos humanos. Una práctica muy pronunciada, por ejemplo, es que los mandos medios y comandantes siempre andan con escoltas menores de edad. Eso para desincentivar operativos por parte de la fuerza pública en su contra. Lo mismo pasa en gran escala. Un campamento, un lugar donde está guardado, digamos, una masa de personas, miembros del grupo, normalmente lo rodean por menores de edad, justamente para que en experiencias de combate, los menores son quienes experimentan las consecuencias de este combate. Hoy, el proceso judicial avanza, pero la pregunta sigue abierta. ¿Cuántos casos no fueron documentados? Porque estos 100 menores podrían ser solo una fracción de una realidad mucho más grande. Cuando hablamos de 100 casos es atendiendo a qué es lo que la justicia en este momento ha logrado identificar y individualizar para saber quiénes son esas personas, cómo se dan los casos en particular y eso cómo les permite hacer el análisis en contexto de ese periodo tan amplio y de la responsabilidad a la que se llama, pero también en este caso es saber que no es el reflejo del reclutamiento que se ha dado en ese mismo periodo. Entonces, punto de partida, solamente entre los casos que como Coalico Sociedad Civil hemos registrado, no más de noviembre, diciembre que entra el acuerdo, la etapa del acuerdo a la fecha, llevamos más de 1.550 casos de reclutamientos documentados por la sociedad civil, de esos que hacemos reportes periódicos y que sabemos que después del año 2020 ha venido en ascenso y continuidad del registro de estos casos donde todos los actores tienen un grado de responsabilidad y podemos identificar como presuntos responsables. Entonces, eso por una parte es ver cómo este no es el registro de la realidad, sino es de lo que se avanza en justicia y en particular con un tipo de grupo armado que es de lo que se nos está hablando en este momento.
En las zonas más alejadas del país donde el Estado no llega, la guerra sigue vulnerando niñas, niños y adolescentes. La pregunta es, ¿crees que estos crímenes deben de ser juzgados como delitos comunes o crímenes de guerra internacional? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio.